13 no es una lectura para el corazón débil, el que se le va, el que tiene un infarto del corazón. El Marcos 13 no es para usted porque es complicado la cosa. Así que lo voy a poner de este lado. Lo voy a poner de este lado nada más para que platiquemos, para que platiquemos un poquito de Marcos 13. Dice, pastor, pero ¿qué le pasa? ¿Usted está mal hoy? No, está cansado. No, tampoco. Hace mucho ruido con el micrófono, sí, eso sí. Vamos a orar primero para que Dios nos hable su palabra. ¿Amén? Padre Santo Todopoderoso, venimos ante ti, Señor. Queremos entender tu palabra. Muchas veces, Señor, es tan clara que no necesitamos ayuda. Y algunas veces es tan complicada, Señor, que aún después de que nos expliquen, no entendemos. Te pido, Señor, que en esta mañana abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, de tal forma que todos podamos comprender lo que tú tienes para nosotros y que podamos de la misma manera, Señor, poder crecer en el conocimiento de la palabra, Señor. Háblate, lo pido esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues le he puesto yo escudriñar las escrituras, le he puesto al pasaje y le voy a leer todo Marcos 3. Usted dice, pastor, hoy sí se voló la barba. No quiere decir nada, no, porque quiere decir harto, pero ahí va. Vamos a leer a ver si me alcanza. Marcos 13 dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Estuvo difícil, ¿no? ¿Ah? Cuando nosotros éramos niños, o los niños que están allá arriba, es fácil que los engañen. A un niño fácilmente le hacen creer que Dani es buena persona y se siente el niño ahí tranquilamente con Dani. Lo que le digan al niño se lo cree. A los adolescentes ya no está tan fácil. Los adolescentes hoy en día van a los medios sociales, leen esto, leen aquello, le preguntan a los amigos y buscan el modo de encontrar una respuesta diferente a la que usted nos dio, hasta que están convencidos de que ellos tienen razón. Es difícil convencerlos. Se engañan más fácil, pero es difícil convencerlos. Pero los adultos tenemos un pequeño problema, mi hermano. Llega un momento en que si no lo voy a usar, ¿para qué lo aprendo? ¿Para qué me meto para qué tanto problema, hermano? Usted dígame qué dice el versículo y con eso yo estoy contento y yo busco a Dios y soy tan feliz de la vida. ¿Para qué me meto en problemas? Yo no quiero aprender más de lo que yo sé. A veces no nos motiva a aprender más porque no parece que tenga sentido. ¿Y yo para qué quiero saber cómo volar un cohete a la luna si nunca voy a la luna? No tiene sentido. ¿Para qué me enseña eso? ¿O es tan complicado? Mire, mejor que otro lo haga. Usted me lo explica, usted ya lo entendió, usted me lo explica, listo. ¿Para qué lo aprendo? Usted ya lo aprendió, ¿para qué lo aprendo yo? La lectura de hoy es una de las más complicadas que hay en la Biblia. Una de las más mal interpretadas también. Y una de las que tal vez nunca... Muchas gracias. Muchas gracias. Y una de las que tal vez nunca nos vamos a poner de acuerdo. Yo le digo que quiere decir esto, usted dice no quiere decir aquello. Y bueno, es una cosa bien complicada. Y encima de todo, hoy le puse a la plática, le puse escudriñar las Escrituras. ¿Qué tiene esto que ver con el fin del tiempo? ¿Qué tiene que ver esto con que Jesucristo viene en las nubes con poder? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Bueno, la palabra de Dios es la revelación de Dios acerca de Dios para los hombres. Eso es la palabra de Dios. A través de la Biblia Dios se muestra a sí mismo a los hombres. Pero la palabra de Dios se debe de interpretar espiritualmente y sin contradicciones. Espiritualmente y sin contradicciones. Si interpretamos la palabra de Dios lógicamente, con el pensamiento, si interpretamos la palabra de Dios de una manera que no es espiritual, seguramente vamos a llegar a conclusiones que no son espirituales. Los varones hemos estado estudiando cómo hacer un sermón, cómo entender la palabra de Dios, cómo hacer ese tipo de cosas que son tan complicadas. Y hoy nos vamos a enfocar en esos 3 puntos importantes: observación, interpretación, aplicación. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Por qué quiero aprender a estudiar la Biblia? ¿Por qué quiero que ustedes aprendan a observar la Biblia? Quiero que aprendan a leer la Biblia. Quiero que aprendan a interpretar la Biblia. ¿Por qué? Hay pastores que están tan complicadas la cosa. No, está fácil. Ese es mi dicho más famoso. Está fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicarle tiempo al asunto. Y lo primero que tenemos que hacer es observar la Biblia, lo que estamos leyendo.
lo podemos observar desde un punto general y luego llevarlo a un punto particular. O podemos empezar desde un punto particular, usted escoge un versículo y después se va a lo general, como usted le guste. Si aplicamos el punto general a este pasaje, podemos ver que este pasaje habla de los últimos tiempos cuando el Señor regresará. Capítulo 13, versículo 26. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. En general, ¿de qué habla este capítulo? De que Jesucristo va a regresar. De que todos los vamos a ver en el cielo. Todo el mundo va a ser. Eso es en general de lo que se habla este capítulo. Pero si ponemos la observación a un punto particular, tenemos problemas. Que quede claro, pues no le voy a decir qué quiere decir todo esto. Le voy a dar tarea. Por eso me senté aquí, porque no le voy a dar tarea, le voy a dar tarea. Si lo vemos desde un punto particular, empezamos a tener problemas. ¿Qué dice el versículo 30? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Espérenme tantito. El 26 dice que vamos a ver a Jesucristo regresando. Y el 30 dice que esto va a pasar antes de que se acabe la generación de los discípulos. Pues los discípulos, los hijos y sus nietos ya se murieron hace mucho tiempo, su generación ya se acabó. ¿Y a poco ya vino Jesucristo? Tenemos un pequeño problema. ¿Qué le parece el versículo 2? Jesús respondiendo les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se estaba refiriendo al templo de Jerusalén que ya se destruyó en el año 70. Ok. ¿Qué dice el versículo 10? Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Espérenme tantito. Antes de que pasara se tenía que predicar a todas las naciones, pero ya pasó. Pero todavía no viene Jesucristo, o sea que todavía no pasa. Cuando lo vemos desde un nivel general, estamos hablando de la venida de Jesucristo. Cuando lo vemos desde un nivel particular, parece que estamos hablando de diferentes eventos. Porque o ya se cumplió o no se ha cumplido o está por cumplirse. No puede ser las tres al mismo tiempo. Si usted dice que A es igual a B, y yo digo que B es igual a C, y alguien dice que C es diferente a B, pues alguien tiene la razón o alguien está equivocado, pero no todos podemos estar igual, no todos podemos estar en lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Escudriñar las escrituras. Es que yo fui al conferencista y me dijo que esto quería decir esto. Y cuando regresé a otra conferencia fui a otro y me dijo algo totalmente diferente y me confundí. Hay algunas iglesias hoy en día que de lo único que hablan es de esto, todos los domingos, de los fines del tiempo del fin del mundo, todos los domingos lo mismo. Le cambian tantito, le da otro pasaje, pero lo mismo. Hay denominaciones que se han dividido en base a estos temas. ¿Cuándo viene Jesucristo? Antes de la tribulación. No, después de la tribulación. No que si es rapto, no que no es rapto, no. Y se divide la iglesia. Estudiar y escudriñar las escrituras es bien importante. Particularmente, individualmente. Usted en su casa necesita tener las herramientas que le ayuden a entender la Biblia. Amén. Versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora tenemos que ir a Daniel a ver de qué habló Daniel. Porque dice ahí, cuando vean lo que dijo Daniel, que debe de estar donde no debe de estar, y usted busca el porque dice, el que le entienda, no le voy a decir de qué dijo Daniel, usted busque la verdad de qué dijo Daniel. Se pone complicada la cosa. Este capítulo
Es el más complicado. Este junto con Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21, Lucas 17, que hablan de lo mismo, son los pasajes casi más complicados de la Biblia. Y le voy a decir una cosa: los que a nosotros menos nos importan. ¿Cómo digo, pastor? Este pasaje es el que a mí menos me interesa. Pero pastor, ¿cómo? Hermano, yo ya soy salvo. Si viene o no viene, si me lleva o no me lleva, si pasa la tribulación, si no pasa la tribulación, si se ven las señales, yo ya soy salvo, yo voy a estar en el cielo con Jesucristo. Venga mañana o venga después de que yo me morí, no me afecta nada. Sea que venga después de que a mí me llevaron a la cárcel, después de que me entregaron por ser cristiano, después... ¿Y cuál es la diferencia, hermano? ¿Le va eso a cambiar el hecho de que usted es salvo? Pues no, yo creo que no, dijo social, que no. ¿Le va a afectar eso en su fe? Yo espero que no. Yo espero que al contrario le haga su fe más fuerte si usted pasa por tribulaciones por causa de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué habló Daniel? Acompáñame a Daniel, lo tengo aquí, Daniel 9. Daniel 9, del 25 al 27, mire usted, hace una ensalada Daniel aquí, buenísima. Sabe pues si entiende, fíjese cómo empieza, sabe pues si entiende, es decir, el ángel está diciendo, pon atención porque la cosa está complicada. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 y 62 son 69, van a perder la cuenta. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Oh, tú estabas hablando de Jesucristo. Entonces ya pasó. Oh. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Roma en el año 70 destruyó Jerusalén. Oh, ya se cumplió. Ok. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, oh, falta todavía. O sea que todavía no se acaba la ciudad. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos, la iglesia. Ok. Y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ok, la iglesia. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Oh, viene alguien con un montón de cosas ahí. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ay, ay, ay. Complicada la cosa. Habla de un tiempo, después de 62 tiempos, después de otro tiempo, y después, oye, a la mitad del tiempo, que se construye el templo, que no se construye, que se destruye, que viene aquel y se mete donde no se debe meter, y que... Una cosa bárbara. Entonces, pastor, ¿yo qué debo de hacer cuando leo la Biblia si está tan complicada la Biblia? Debe de contestarle a varias preguntas. La observación: cuando usted lea la Biblia, usted debe de contestar por lo menos 3 preguntas. Cada vez que usted lea la Biblia, pregúntele al versículo que usted está leyendo, pregúntele, hágale 3 preguntas. ¿Cuáles son las 3 preguntas? ¿Listo? Apúntese. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de literatura estoy leyendo? La primera pregunta. ¿Estoy leyendo un salmo? Es un poema. ¿Estoy leyendo Reyes, Samuel, Crónicas? Estoy leyendo la historia. Hechos, la historia. Estoy leyendo a Pablo, estoy leyendo doctrina. Estoy leyendo Apocalipsis, estoy leyendo profecía. ¿Qué tipo de literatura estoy leyendo en ese versículo? Hoy estamos leyendo profecía. Jesucristo está hablando de algo que va a pasar en el futuro, o que ya pasó, o que aún está por pasar. Es profecía. ¿En qué me tengo que fijar cuando leo profecía? ¿Es literal o tengo que interpretarla? ¿Me explico? La primera pregunta: ¿qué tipo de literatura estoy leyendo? La segunda: ¿a quién le está hablando?
Cuando el escritor lo escribió, ¿a quién le estaba hablando lo que escribió? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia? No, porque nosotros ya creímos. Está hablando al incrédulo. Primera de Juan 3:8, y todo aquel que comete pecado es del diablo, porque aquel que ha conocido a Dios no comete pecado, no practica pecado. ¿A quién le está hablando? ¿A los de allá afuera o a los de acá adentro? A los de acá adentro. Importantísimo. Usted lee cómo empieza Primera de Juan y dice, hermanos míos. Le está hablando a la iglesia. Versículo 8, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Importante que hagamos la distinción, porque si no hacemos la distinción, entonces, es para de allá afuera, ¿viste? Tú te tienes que arrepentir, yo ya no. Confundimos a quien le toca esa palabra. ¿Tiene sentido? En este caso, ¿a quién le está hablando Jesucristo? Los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, se lo llevan a un lado a Jesucristo y le preguntan aparte, Jesucristo, ¿cómo va a ser esto que estás diciendo? ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Son salvos. Ellos se tenían que preocupar por arrepentirse porque venía una gran condenación, porque venía una gran destrucción. No. Ellos tenían que preocuparse por estar listos porque se iba a poner fea la cosa. Jacob, el primero de los discípulos que murió por culpa del Evangelio, lo matan decapitado. Y el Dios Jesucristo se va a poner fea la cosa. Pedro, el último de los discípulos que muere, lo matan crucificado. Y él dice, no me cuelgue como a Jesucristo, póngale de cabeza o de lado, pero no como Jesucristo, porque yo no soy digno de parecerme a Jesucristo. Lo matan. A Pablo lo matan. ¿A quién le está hablando? Pregúntese esas tres preguntas. ¿Qué tipo de literatura estoy leyendo? ¿A quién se le está dirigiendo la literatura? Y finalmente, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Cómo termina Marcos 13? Y lo que a vosotros digo a todos, velad. En otras palabras, el propósito de Jesucristo no es espantarlos, es estén listos, estén velando, no se duerman en sus laureles porque viene la cosa y se va a poner feo. ¿Cuál es el propósito? ¿Que la iglesia se espante? Se va a caer el sol y las estrellas. Nos van a llevar a la cárcel. El hijo va a entregar al padre, el padre va a entregar al hijo. ¿Y ese era el propósito? Es informativo y al final dice, velad. No te me duermas porque te va a pasar. Tienes que estar listo para cuando te pase. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted lea la Biblia, ¿ya se los apuntó? 3 preguntas. ¿Qué estoy leyendo? ¿A quién se lo escribió y cuál era el propósito? ¿Estamos de acuerdo? Un tip, nomás para que lo sepa ahí. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Hasta el capítulo 20, Juan dice, y estas cosas las he escrito para que ustedes crean. Entonces a lo mejor el propósito no lo va a encontrar ahí luego en el primer versículo, tiene que leer todo el capítulo tal vez, o todo el libro. ¿Tiene sentido? Una vez que usted comprende todo eso, entonces vamos a interpretar qué está pasando. El segundo punto es la interpretación. Primer punto, observación. Nos fijamos en el texto. ¿Qué hay de particular en el texto? Los varones estábamos desglosando Romanos 1 del sábado. Romanos 1:16, muchos ya se lo saben. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por ahí va la cosa. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder. Lea a los hermanos, platíquenme, ¿qué entiende usted con eso? Se perdieron que el 18, el 19, el 20 también tiene otro porqué, y otro porqué, y otro porqué, y otro porqué. Tenemos que leer todo el capítulo. A veces tenemos que leer todo el libro. Hay que ver de qué se trata. Pero una vez que entendemos eso, tenemos que determinar de qué está hablando y cómo lo interpretamos. Llegar a una conclusión
es importantísimo, pero la conclusión, ojo, no puede estar en conflicto con el resto de la Biblia. Ojo. Si usted después de que leyó el versículo llegó a una conclusión y su conclusión está en conflicto con algún otro versículo de la Biblia, cuidado, tiene que revisar su conclusión otra vez, porque en la Biblia no hay confusión. Mire, Marcos 13:13, versículo 13 de Marcos. A ver qué le parece esto. Lo leímos hace ratito, se lo perdió. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó, pastor? Pues no que éramos salvos por fe. Y aquí dice, no, que el que persevere hasta el final será salvo. Ah, caray. Pues este siempre ha sido mi problema, pastor. Entonces ¿cómo le hago yo? ¿Cómo puedo saber de qué estamos hablando? La observación me lleva a entender cada palabra. El que persevere, ¿qué quiere decir perseverar? Oh, ¿hasta el fin de qué? ¿Del mundo o de mi vida? Este será salvo. ¿Salvo de qué? ¿Del infierno o de las tribulaciones que vienen? Tenemos que tener cuidado porque no es del juicio de Dios. No es del juicio de Dios, no. Hoy no le voy a explicar de qué se trata esto. Entonces, pastor, ¿cómo vas a ver? Bueno, no le voy a decir qué se trata, pero le voy a dar una idea. Punto número 1. Le está hablando a los discípulos que son salvos. ¿Será que les dice, si no perseveras vas a perder tu salvación? Imposible que esté hablando de la salvación del infierno porque ellos ya son salvos. Imposible que le esté hablando del juicio de Dios porque ya son salvos. No puede estar hablando de eso. El que persevera hasta el fin, ¿al fin de qué? De los tiempos, pues solo que vean como Matusalén, pues ya hace como 2000 años que se murieron, hasta el fin de la vida. ¿De qué estamos hablando? Si usted dice, bueno, el que persevere fiel hasta el final, ese va a ser salvo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la chance de estar seguros de que al final fuimos fieles? En el último suspiro, me falló, no fui fiel, se perdió toda la cosa. ¿Será que de eso habla? No. ¿Salvos de qué? De los problemas que vienen. Si eres fiel, te voy a guardar de estos problemas. Si eres fiel, te voy a salvar de las situaciones que vienen. ¿Me explico? No le voy a explicar todo el pasaje porque este está larguísimo, nos tardamos otros 2 años con este. ¿Te das cuenta? Lo que tiene sentido es que las personas van a pasar por estos problemas. Mire, hace un par de años hubo un tiroteo en una escuela, en una universidad. Se mete un muchacho al salón. Nadie sabe para qué se metió. Y pregunta, ¿quién es cristiano? Uno levanta la mano, este saca la pistola y lo mata. Eso pasó. Dice uno, bueno, el muchacho no sabía que lo iban a matar. Y después vuelve a preguntar, ¿quién es cristiano? Y otros levantaron la mano y los mató. Ellos ya sabían que los iban a matar. El que persevere hasta el fin. ¿Te van a tirar a las cárceles? No digas que no eres cristiano. No me niegues. Dice que el que me niegue aquí, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Se da cuenta? ¿Me niegas? ¿Te meten en la cárcel? ¿Me niegas? Te va a ir peor. No me niegas, yo te voy a liberar de los problemas. ¿Me explico? No le voy a platicar todo el pasaje, pero una vez que entendemos el pasaje por medio de la observación y por medio de la interpretación, estamos listos para la aplicación. Observación, interpretación, aplicación. En otras palabras, ¿qué hago con lo que acabo de leer? ¿Qué hago con lo que acabo de aprender? ¿Qué hago con lo que acabo de entender? ¿Para qué me sirve leer la Biblia?
Acompáñenme a Santiago 1, del 22 al 23. Santiago es otra de esos libros, cartas que se malentienden, pero que está escrita para la iglesia. Santiago 1, del 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo dice? La preocupación de Santiago era que use lo que acaba de aprender. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y no se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la preocupación entonces? La aplicación tiene que ser para que yo use lo que acabo de leer. ¿Cómo voy a usar el juicio de Dios? Viene el Señor. ¿Cómo voy a usar esto? Perseveremos. No deje de velar. No se me duerma. Decimos en México, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No se me duerma. Perseverar, velar y orar. ¿Se da cuenta? ¿Qué voy a hacer con esto? Marcos 13 otra vez, del 28 al 29. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. ¿Y yo para qué quiero saber que Jesucristo está cerca a la puerta si me va a llevar de cualquier manera? Para que cuando me lleve no me agarre dormido, para que me agarre trabajando en su obra, para que me agarre llevando el evangelio a otros, y si no le he hablado al vecino, yo ya sé que ya viene, me apuro a hablarle al vecino, porque ya no está. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Todas agarraron su lámpara, y para cuando llegó la hora de prender la lámpara, ay caray, yo no traía aceite, me las agarraron dormidas. De la higuera aprender, el tiempo ya no tarda, está cerquita. Tenemos que compartir el evangelio con otros. Mire hermano, el estudio de la Biblia es una herramienta primordial para el cristiano. Martín Lutero, año 1516 por ahí, o 60, una de las dos, peleó contra la Iglesia Católica Romana para que le diera la Biblia al pueblo. Año 300, por ahí más o menos, la Iglesia Católica determinó que nadie podía leer la Biblia, nadie podía interpretar la Biblia, nadie podía tener una Biblia. Hay récords en la historia de padres de familia que murieron en la hoguera, quemados, porque le estaban leyendo la Biblia a sus hijos. Tenemos la época del oscurantismo, más de 1500 años, 1200 años, que nadie pudo tener acceso a la Biblia. Usted y yo, a lo menos tenemos una docena en la casa, pero por lo menos una sí tiene. Es un privilegio tener la Biblia. Hombres pagaron con su muerte, con su sangre, para que usted y yo pudiéramos tener esto en la casa. La herramienta primordial para el cristiano es el estudio de la Biblia. Los tiempos en los que la interpretación de la Biblia era exclusiva de los religiosos, de los sacerdotes, de los pastores, etc., ya pasó y está equivocada. La interpretación de la Biblia le corresponde a usted. El estudio de la Biblia le corresponde a usted. Yo vengo con una visión, con un propósito para la iglesia y yo le digo a dónde vamos. Pero usted debe de escudriñar las Escrituras todos los días. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte, cuando te levantes. Y mire, y las atarás como señal en tu mano,
y estarán en tu frente, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál era la intención de Dios al darnos las escrituras? ¿Que las pusiéramos abajo de la almohada? Por osmosis se le va a meter la Biblia. No, mi hermano. Lo lee en la mañana cuando se levanta, en el camino cuando va caminando, cuando se acuesta. Se lo apunta en la puerta para que cuando abra la puerta está la palabra. Se lo pone entre la frente, se lo pone en la mano. ¿Para qué era la palabra? Para que usted y yo la ejercitemos todos los días. Usted se sube conmigo, mi camioneta, no se espante, empieza a sonar la Biblia cuando prendo el carro. A veces a mí me espanta, ¿dónde salió? ¿Quién anda? Pues lo traigo conectado para que me lea la Biblia solito. Para eso es la palabra de Dios. Dios se mostró, se reveló a sí mismo a través de las Escrituras y de la naturaleza. Dice Romanos 1 del 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, lo que no vemos, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles en la creación. Él quiere que usted lo vea, Él quiere que usted lo entienda, Él quiere que usted lo interprete, se lo haga suyo. Y termina Romanos 20, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es su excusa, mi hermano, para no estudiar la Biblia? Es que no tengo acceso a la Biblia. No me diga eso, mi hermano. Allá atrás yo tenía como unas 200 Biblias. No, ya la exageré. Pero ya algunas ya han volado. Eso quiere decir que algunos se llevaron su Biblia porque usted no tenía Biblia en la casa, se llevó una de aquí. Bueno, no hay excusa, ya se le perdió, agarre otra. No hay excusa. ¿No es cierto? Para eso está, para que la lea. Se le rompió la pata a la mesa, no la ponga ahí de abajito para que se merezca la mesa. Léala. Si la naturaleza está expuesta para que todos veamos la naturaleza, es para que todos veamos a Dios en la naturaleza. De la misma manera las Escrituras están expuestas para que usted vea a Dios en las Escrituras. La Biblia contiene palabra para el incrédulo, para el creyente que apenas se creyó en Cristo, y para el cristiano maduro comprometido con Dios. Tiene palabra para todos. No es exclusivo del pastor o del sacerdote. No importa en qué nivel se encuentre usted, si no medita en la palabra de Dios para su propio crecimiento espiritual, no importa a cuántos estudios bíblicos esté usted asistiendo, no importa a quién le esté enseñando, no importa a dónde vaya, si usted no observa, si usted no interpreta, si usted no aplica la palabra de Dios por usted mismo, usted no está creciendo espiritualmente, y entonces usted es llevado por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice Efesios 4. Así de fácil. La palabra de Dios es revelación de Dios acerca de Dios para los hombres. La palabra de Dios es la revelación de Dios mismo acerca de Dios mismo para nosotros. La palabra de Dios se debe de interpretar espiritualmente y sin contradicciones. No hay espacio para contradicción en la Biblia. La observación, la interpretación, la aplicación de la palabra de Dios a mi vida o a la vida de cada uno de nosotros debe ser personal y constante en la vida del creyente. No depende de que el otro hermano se preparó y me abrió la Escritura, depende de mí. ¿Me explico, mi hermano? Escudriñar las Escrituras. Amén. Vamos a orar, Señor. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, entendiendo claramente, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy. Tú nos diste un regalo que no se puede medir al revelarte a ti mismo, al mostrarte a ti mismo a través de las Escrituras y preservarlas por tantos años, Señor. Además, Señor, tú de alguna manera lograste que la industria sea tal, Señor, que todos tengamos en todos los formatos y en todos los idiomas
acceso a la Biblia. A veces nos hacemos simplemente flojos, a veces pretendemos que no se puede entender, pero tu Espíritu Santo te pido hoy, Señor, que nos ayude a revelar las Escrituras. Que tu Espíritu Santo, Señor, continúe como lo hace con algunos, forzándonos a leerla todos los días. Porque, Señor, gracias por los que estamos leyendo la Biblia todos los días. Gracias por los que están estudiando la palabra todos los días. Gracias por los que están meditando, Señor. Pero si de alguna manera hemos fallado en estudiar la palabra, Señor, te ruego que nos abras el entendimiento. Que espiritualmente nos ayudes a entender lo que tú dices en las Escrituras, que observemos, que interpretemos, que apliquemos a nuestra vida lo que tienen las Escrituras para cada uno de nosotros, de tal manera que nadie nos engañe, que nadie nos lleve de aquí para allá, Señor, con engaños humanos. De tal manera, Señor, que estemos cimentados firmemente en Jesucristo, en la palabra de Dios, y de ahí, Señor, que podamos compartirla con otros. Bendice a mi pueblo, Señor, bendice a tu pueblo, te lo pido, Señor. Esta iglesia que tanto amo, Señor, bendícela con las Escrituras. Abre su corazón, abre su mente, abre, Señor, espiritualmente su espíritu, para que ellos puedan absorber la palabra de Dios al punto que no haya otra cosa más que la palabra de Dios, lo que ellos vivan, lo que ellos mediten, lo que ellos hablen, Señor. Y que todos juntos la apliquemos para seguir creciendo como un templo bien coordinado, como un cuerpo bien coordinado, como un edificio cimentado en Jesucristo. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos para entonar el último canto.